sea FFT el peso, y los gramos de un sólido que se encuentra en un pico de agua, como se muestra a continuación. Supongamos que el sólido se disuelve de tal manera que la tasa de cambio y los gramos por minuto del peso del sólido en cualquier momento se puede determinar a partir del ponderación usando la fórmula F' de T es igual a negativo 5 veces FFT multiplicado por la suma de 1 en FFT. Si hay 6 gramos de sólido a la vez, T es igual a 2, lo que significa 2 minutos. Estima la cantidad de sólido un segundo después. Tenemos que tener cuidado aquí porque fíjate en cómo estamos haciendo una estimación de la cantidad de sólido un segundo después, cuando la fórmula de la tasa de cambio nos dé la tasa de cambio en gramos por minuto. Para empezar, sabemos que hay 6 gramos de sólido a la vez. T es igual a 2, lo que significa 2 minutos. Así que sabemos que f de 2 es igual a 6. Esto también indica que si sumamos la gráfica de la función de ponderación, el 0,26 sería un punto en la gráfica. El valor f de la función derivada de 2 nos dará la velocidad instantánea de cambio del peso con respecto a tiempo en gramos por minuto. Si convertimos esto en una tasa del cambio en gramos por segundo, entonces podemos estimar la cantidad sólido un segundo después o un segundo después de 2 minutos. Pues el siguiente paso será determina f' de 2, que a su vez es una pendiente con una recta tangente en t es igual a 2 minutos. Esto es igual a negativo 5 veces f de 2, multiplicado por la suma de 1 y f de 2. Y sabemos por lo dado la información f de 2 es igual a 6, lo que nos da f' de 2 igual a negativo 5 por 6 veces 1 más 6, que es igual a menos 210. Y ahora sigamos adelante y escribe esto como una fracción con el denominador de 1 e incluiremos las unidades en la tasa. Tendríamos 210 gramos negativos por minuto, pero porque lo estamos intentando para estimar la cantidad de sólido un segundo después, escribamos esta velocidad en gramos por segundo cambiando un minuto a 60 segundos, lo que significa que la velocidad equivale a 210 gramos negativos cada 60 segundos. Menos 210 dividido por 60 es igual a menos 3.5, lo que nos da menos 3.5 gramos por segundo. Así que ahora lo sabemos en 2 minutos. El peso está disminuyendo en 3,5 gramos por segundo. Así que si hay 6 gramos en 2 minutos, un segundo después ahí van a ser 3,5 gramos menos, 6 menos 3.5 es igual a 2.5. La estimación es que habrá quedan 2,5 gramos del sólido, un segundo después a el tiempo de 2 minutos para completar nuestra declaración. La cantidad estimada de sólidos a la izquierda un segundo más tarde está otra vez, 2,5 gramos. Espero que te haya resultado útil.